Me llamo Alejandra, tengo 17 años, soy una chica trans, y esta es la historia que todavía me duele contar, pero necesito hacerlo. No por él, sino por mí. Porque a veces soltar también es una forma de sanar. Todo empezó el 20 de noviembre del año pasado. Ese día, sin mucho ruido, alguien tocó a la puerta de mi vida. Un chico se acercó y, con una sonrisa torpe pero segura, me pidió mi Instagram. No esperaba nada de eso. Le pasé mi usuario pensando que, como otros, tal vez me escribiría un par de veces y luego desaparecería. Pero no fue así. Comenzamos a hablar, primero poquito, luego muchísimo. Había algo en su manera de hablarme que me hacía sentir cómoda, vista. Con el tiempo, se volvió parte de mis días. Salíamos juntos, reíamos, hablábamos de todo. No lo veía con ojos románticos al principio, pero con cada mensaje, con cada salida, comencé a sentir una necesidad extraña, una que no supe reconocer hasta que fue demasiado tarde. Quería estar cerca de él, sentirme suya, sentirme amada. Y entonces, 2 días antes de Navidad, me lo pidió. ¿Quieres ser mi novia? Dije que sí. Tenía dudas, lo admito. Pero la ilusión fue más fuerte. Pensé, tal vez esto es lo que merezco, tal vez es mi momento de ser feliz. Y al principio, lo fue. Hasta que dejó de serlo. Un sábado, mi mundo se desmoronó. Mi tía, una de las pocas personas que me abrazaba sin juzgarme, falleció. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Solo quería un abrazo, uno solo, de la persona que decía quererme. Le pedí que me acompañara al velorio, no para que dijera nada, no para que hiciera algo heroico, solo para que estuviera ahí. Su respuesta fue tan fría que sentí un golpe en el pecho. No me gustan esos lugares. A nadie le gustan. Pero el amor no se trata de estar solo cuando todo brilla. Se trata de quedarse cuando todo duele. Me tragué el dolor, me guardé el enojo. Estuve 4 días intentando entender por qué él podía dormir tranquilo mientras yo me rompía por dentro. Y él seguía saliendo con sus amigos como si nada. Jueves. Le dije que quería verlo, que lo necesitaba. Su respuesta fue otro cuchillo. Lo siento, ya hice planes con un amigo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No fue el llanto, no fue la rabia. Fue ese silencio que llega cuando entiendes que alguien nunca estuvo realmente ahí. Aún así, me aferré. Hasta el sábado 20 de enero. Le mandé un audio con todo lo que sentía, lo enojada que estaba. Discutimos. Me dijo que era una berrinchuda. Que prefería tener amigos que novia. Y al final, que lo mejor era terminar. Está bien, le respondí con un nudo en la garganta. Te deseo suerte. No lloré. No pude. No me quedaban lágrimas. Solo quedaba una Alejandra vacía, confundida, rota. Todo iba relativamente bien hasta el sábado pasado. No sé por qué, pero empecé a pensar en él de nuevo. Muchísimo. Decidí ir a mi antigua escuela, donde él estudia, con la absurda esperanza de volver a verlo, y quizás, ver si aún quedaba algo entre nosotros. Error. Gran error. Apenas me vio, comenzó a actuar como un niño pequeño, intentando llamar mi atención con las actitudes más inmaduras que jamás había visto. Yo traté de ignorarlo, me senté con mis amigos, fingí una sonrisa. Pero todo en mí dolía. Cuando me levanté para irme, una de sus amigas me gritó desde lejos. Ahí va una puta. Quise regresar y gritarle todo lo que tenía en la garganta. Pero no lo hice. Porque entendí que el silencio a veces duele más que las palabras. Me fui sin mirar atrás. Pero cada paso que daba era como cargar con 1000 piedras. Me preguntaba, ¿qué dijo él de mí para que me insultaran así? ¿Dónde quedó ese chico que decía quererme? Salí de ese lugar más dañada de lo que entré. Y me di cuenta de algo tan duro como liberador. Él no era el chico del que me enamoré. Era un patán inmaduro que solo sabía hacer daño. Y, sin embargo, no he podido sacarlo de mi cabeza. Lo borré de todas mis redes.
Eliminé nuestras fotos, los videos, las conversaciones. Y aún así, me siento vacía. Sola. Triste. Como si algo en mí no terminara de sanar. Intento ocuparme, estudiar, distraerme. Pero incluso en medio de mis deberes, su recuerdo regresa como un fantasma que no sabe irse. Por eso escribo esto. No porque quiera que lo vea. Escribo para mí. Y tal vez para ti, extraño en internet que ha llegado hasta aquí. Porque no sé cómo soltar este dolor. No quiero seguir pensando en él. Quiero dejar de sentir que lo necesito. Quiero volver a ser yo. Pero no sé cómo. Esa noche, después de lo que pasó en la escuela, llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto, apagué la luz, y me quedé ahí. Sentada en el borde de mi cama como si fuera un lugar extraño. Como si ya ni siquiera encajara en mi propio espacio. Miré el techo durante horas, sin pensar en nada, o quizás pensando en todo. En lo que fue. En lo que no fue. En lo que fingí no ver. Y fue entonces cuando algo me golpeó de forma tan silenciosa como brutal. Yo ya no sabía quién era sin él. No porque él me definiera, no. Sino porque me perdí intentando ser suficiente para alguien que nunca me quiso completa. Lo quise tanto que terminé olvidando que también merezco que me quieran de vuelta. Domingo. 10:47 de la mañana. No quería levantarme. Pero lo hice. Arrastrando los pies. Me miré al espejo, con el cabello enredado, ojeras marcadas y la piel cansada. ¿Eres tú, Alejandra? Me pregunté en voz baja. No supe qué responder. Tomé mi celular, por costumbre, por reflejo, no sé. Revisé todo por 10ª vez. Ni un mensaje de él. Solo ese silencio suyo que siempre dolió más que cualquier palabra. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. No porque no doliera, sino porque me estaba hartando de llorar por alguien que no movió un solo dedo por mí. Esa fue la primera grieta en la coraza del dolor. Pequeña. Pero ahí estaba. Lunes. Mediodía. Salí a caminar. Sin rumbo. El sol me pegaba en la cara, como si quisiera recordarme que el mundo seguía girando. Y mientras caminaba por esas calles que conocía de memoria, recordé algo que mi tía solía decirme. Cuando te sientas vacía, llena el mundo de ti. Porque tú tienes luz, aunque a veces no lo veas. Y no sé por qué, pero me detuve. En seco. Me senté en una banquita, abrí mi libreta y escribí. Hoy no lo extrañé. Solo me dolió que me haya costado tanto quererme. Martes. Volví a ver mis fotos. No las de él. Las mías. Las de antes. Las de cuando no tenía a nadie, pero sonreía con sinceridad. Me vi en el parque, en la playa, en cumpleaños con amigas. Y vi algo que me dolió y me dio esperanza al mismo tiempo. En todas esas fotos estaba yo, y él no, y aún así, era feliz. Me aferré a eso. Miércoles. Hablé con una amiga. De esas que no juzgan. Le conté todo. No para que me diera consejos. Solo quería que alguien me escuchara sin querer arreglarme. Me abrazó tan fuerte que por fin pude llorar. Pero esta vez lloré diferente. No por él. Sino por mí. Por la Alejandra que aguantó tanto. Por la que se cayó el dolor. Por la que merecía un abrazo y no lo tuvo. Por la que está aquí, viva, entera, aunque rota. Lloré por mí. Y eso también fue amor. Jueves. Me preguntaron por él. Dije. Ya no estamos juntos. Y lo dije con voz firme. Sin temblar. Por dentro aún dolía, sí. Pero por primera vez, no sentí vergüenza ni culpa. Sentí claridad. No fue mi culpa que no supiera cuidarme. No fue mi culpa que no supiera quedarse. Y tampoco es mi culpa que lo siga recordando. Recordar no es lo mismo que querer volver. Hoy es viernes. Una semana desde que fui a la escuela y me llamaron algo que no soy. Y por primera vez en muchos días,
quiero seguir. No sé si estoy bien, pero estoy mejor. Y a veces, eso es suficiente. Sigo intentando sacarlo de mi cabeza. Pero ahora, cada vez que aparece su recuerdo, pienso. No te odio, pero tampoco te necesito. Porque estoy empezando a recordarme a mí misma. Y si esto es un duelo, entonces que sea el final del duelo por él, y el comienzo del amor hacia mí. Sábado. Una semana después. Me desperté temprano. Esta vez sin alarma, sin sobresalto, sin el pecho apretado por sueños que duelen. Me quedé mirando el techo de nuevo, pero no era como antes. Esta vez no era el vacío, era otra cosa. Algo nuevo. Pequeño. Leve. Como si una semilla se hubiera plantado en medio del caos. Pensé en salir. No por escapar de mi cuarto, sino por regresar a mí. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba. Uno que él decía que llamaba mucho la atención. Y sí, lo hace. Y por fin entendí por qué me gustaba tanto. Porque me hacía sentir yo. Visible. Hermosa. Libre. Me miré al espejo. No para criticarme. Esta vez me vi con otros ojos. Y sin pensarlo, sonreí. Esa tarde, fui sola a un parque. Me llevé un libro y una bebida fría. No esperaba gran cosa. Solo sentarme bajo un árbol y respirar. Pero a veces, cuando dejas de buscar respuestas, el mundo comienza a hablar. Cerca de donde estaba, una niña le decía a su mamá: ¿por qué esa chica está sola? La madre respondió: porque también está bien estar con una misma. Y no sé si hablaban de mí o de otra persona, pero esas palabras se quedaron dando vueltas en mi mente como una canción suave. También está bien estar con una misma. Sí. Tal vez no lo había entendido antes. Pero hoy, por fin, comenzó a tener sentido. Domingo. Diario, café y lágrimas nuevas. Decidí volver a escribir en mi diario. No para hablar de él, sino para hablar de mí. Escribí lo que nunca me había permitido. No quiero seguir siendo una versión rota de mí misma por alguien que no supo sostenerme. Me merezco una vida completa, no a medias. Me merezco una historia en la que no tenga que mendigar amor. Y por primera vez en semanas, lloré. Pero fueron lágrimas suaves. Como si el alma se limpiara. Me preparé un café, prendí una vela con aroma a vainilla, ese que me recuerda a cuando era feliz en mi propia piel, y puse música bajita. Una playlist nueva. Sin canciones que me recordaran a él. Era domingo. Y por primera vez, no dolía tanto que lo fuera. Lunes. Empiezo de nuevo. Fui a una clase de dibujo en la Casa de Cultura de mi colonia. Nunca me había atrevido. Siempre creí que no era buena para eso. Pero me senté, agarré el lápiz, y comencé a trazar. No hice una obra maestra. Pero hice algo con mis manos. Algo mío. Y eso me bastó. Conocí a una chica en la clase. Se llama Val. Es simpática, le gusta la poesía y me preguntó si quería ir otro día a escribir en grupo. Dije que sí. No por llenar el tiempo, sino porque quiero rodearme de personas que sumen, no que resten. Martes. Carta que no enviaré. Escribí una carta para él. No para mandársela. Solo para sacarlo. Le dije todo lo que no me atreví. Le conté lo mucho que me dolió, lo que esperé de él y nunca llegó. Le confesé que, aunque a veces lo extraño, no quiero que vuelva. Porque ahora entiendo que quien no supo quedarse, no merece volver. Quemé la carta en el patio, en una lata vieja. Las cenizas volaron con el viento. Y con ellas, un pedacito del peso que cargaba. Miércoles. Yo. Solo yo. Hoy salí a caminar con los audífonos puestos. El mundo se veía distinto. Como si todo lo que antes me aplastaba, hoy me diera espacio. Un señor en bici me saludó. Un perrito se me acercó. Una niña me dijo que le gustaba mi cabello. Y por un momento, me sentí parte del mundo otra vez.
Estoy sanando. No toda. No rápido. Pero sanando. Y si alguna vez lo olvido, quiero que sea así. No porque lo odie, ni porque niegue lo que sentí, sino porque ya no es parte de quien soy ahora. Yo no soy la historia con él. Soy la historia que sigue sin él. La que florece entre ruinas. La que aprendió que el amor más importante es el que se tiene una misma. Viernes. 7:12 de la tarde. Hoy me vi al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí rechazo. No busqué defectos. No bajé la mirada. Solo me vi. Y me reconocí. Me puse un labial rojo que antes me parecía demasiado, pero hoy no me pareció nada más que justo. Era lo que sentía. Intenso. Vivo. Como si mi boca ya no tuviera miedo de decir, aquí estoy. Quise salir. No para huir de la casa, sino para caminar con mi presencia firme en la calle. Caminar con el corazón aún roto, sí, pero en pie. Sábado. Reencuentros. Volví a hablar con Luna, una amiga que se había alejado de mí sin darse cuenta. No por maldad. A veces el dolor nos aísla sin que queramos. Nos vimos en una cafetería. Ella me miró con ojos de, ya no eres la misma, y yo le sonreí con un, no, pero me estoy encontrando. Hablamos de todo y de nada. De la escuela, del futuro, de la vida. Me dijo, estás más fuerte. Y no supe qué decir. Pero lo sentí. En lo profundo de mí, supe que sí. Domingo. Gente nueva. Energía distinta. Fui al círculo de escritura con Val. Era en una casa pequeña con luces tenues y paredes llenas de frases escritas con marcador. Había gente como yo. Personas con historias raras, tristes, hermosas. Personas que no me juzgaron por cómo me veía, ni por cómo amaba. Solo me escucharon. Y me compartieron también lo suyo. Me tocó leer lo que escribí. Y aunque temblaba, lo hice. Leí mi texto sobre el duelo. Sobre los restos del amor que aún me dolía. Cuando terminé, hubo un silencio. Y luego, alguien dijo, eso fue hermoso. Y alguien más agregó, gracias por compartirte así. Yo solo asentí. Porque a veces no hacen falta palabras cuando el alma está empezando a sanar. Lunes. Hacer cosas que sanan. Me levanté temprano. Cambié las sábanas. Puse música. Limpié mi cuarto como quien limpia un templo. Boté una caja que tenía guardada con papeles viejos y fotos impresas. La miré por última vez y le dije en voz baja. Gracias, pero ya no te necesito. Tiré esa caja. Y con ella, una parte del dolor también se fue. Martes. Soledad distinta. Estuve sola casi todo el día, pero fue una soledad que ya no pesaba. Más bien, acompañaba. Escuché un podcast sobre amor propio. Una chica decía, no esperes que otros te rescaten del lugar en el que tú misma puedes construir alas. Escribí esa frase en un post-it y la pegué en el espejo. Y mientras me cepillaba el cabello, me lo repetí. Tú puedes construir alas. Miércoles. Un abrazo inesperado. En la calle, mientras salía del súper, una señora mayor tropezó. La ayudé a levantarse. Me miró, tocó mi mano y me dijo, qué linda eres, hija. Qué luz tienes. No me conocía. No sabía nada de mi historia. Pero vio algo en mí. Y yo. Por un instante, también lo vi. Luna gibosa menguante y si alguna vez me olvido. Quiero volver a leer esto. Quiero recordarme que no fui salvada por nadie más que por mí. Que lloré con el alma rota. Que me senté en la oscuridad sin saber si habría luz. Que deseé abrazos que no llegaron. Pero un día, sin darme cuenta, me abracé sola. Y ese fue el comienzo de todo. Viernes. Último día de febrero. Era una tarde dorada. El tipo de luz que hace que todo parezca más bonito de lo que es.
Caminaba rumbo a la casa cultural porque había una pequeña exposición de los trabajos del grupo de dibujo. Nunca me imaginé que uno de mis dibujos estaría colgado en la pared con mi nombre debajo. No por lo bien hecho, sino por lo valiente que fue atreverme a hacerlo. Mientras lo miraba, sentí algo nuevo, orgullo. No por lo que había dibujado, sino por lo que había soportado. Por no rendirme. Por seguir. Ese día sentí que algo dentro de mí había florecido del todo. Sábado. 4:36 de la tarde. Centro. Salí con Val, Luna y otros chicos que conocí en el círculo. Fuimos a una plaza a ver músicos callejeros, comimos helado, reímos sin culpas. Nadie me preguntó por él. Nadie lo mencionó. Y eso me hizo notar algo. Él ya no es parte de esta nueva etapa. Ni siquiera en mi mente. Y justo cuando pensaba que el pasado había quedado atrás, apareció. El reencuentro. Volví a sola a casa. Parada en el andén del Metrobús, revisando mi celular. Cuando escuché una voz. Esa voz. Alejandra. Volteé. Era él. Se veía igual, pero distinto. No por fuera. Por dentro. Algo en su mirada ya no tenía ese poder sobre mí. ¿Cómo estás? Me dijo, con una media sonrisa incómoda. Yo respiré hondo. Me acomodé el cabello. Y respondí tranquila. Estoy bien. Mejor que nunca, la verdad. Él bajó un poco la mirada. Tal vez buscando el te extraño que ya no iba a escuchar. Te he pensado, dijo. Me he arrepentido de algunas cosas. Yo asentí. Porque no tenía odio. Ni sed de venganza. Solo tenía paz. Te deseo lo mejor, le dije. Pero ya no tengo espacio para lo que me dolió. Nos quedamos en silencio. Unos segundos apenas. Y luego, él desvió la mirada. Como si acabara de entender algo. Como si por fin viera que la chica que tenía enfrente, ya no era la misma. Nos despedimos con un simple, cuídate. Y cuando subí al metrobús, sentí algo tan profundo como extraño. Libertad. Domingo. Diario final. Hoy escribí la última entrada de mi diario. No porque ya no tenga nada que contar, sino porque esta historia ya encontró su cierre. Me amé en pedazos. Me reconstruí en silencio. Y ahora camino sin miedo, porque entendí que no nací para ser sombra de nadie. Mi existencia no es un error, ni un capricho, ni algo que tenga que explicarse. Yo soy Alejandra. Y aunque me rompieron el corazón, no me rompieron a mí. No sé qué me espera mañana. Tal vez nuevas heridas, tal vez nuevos amores. Pero lo que sí sé es que nunca más permitiré que alguien me apague para poder brillar ellos. Aprendí que hay amores que duelen, pero también enseñan. Y que hay despedidas que no te matan, te despiertan. Así que si alguna vez vuelvo a amar, y estoy segura de que sí, será desde la plenitud. Desde la elección, no desde la necesidad. Porque ya entendí algo que vale más que cualquier te amo. Yo no estoy sola. Estoy conmigo. Y eso es suficiente. Hubo un tiempo en que creí que necesitaba que alguien me eligiera para sentirme valiosa. Que alguien dijera, quiero estar contigo, para sentir que tenía sentido existir. Pero no. Hoy entiendo que no necesito mendigar amor en donde solo había vacío. Porque aprendí algo irrefutable. Yo me basto. Yo me pertenezco. Yo me amo. Este viaje, que empezó con una ilusión y pasó por el dolor más crudo, no fue una pérdida. Fue una transformación. Me caí. Me rompí. Me traicioné un par de veces por miedo a estar sola. Pero me levanté. Y cuando lo hice entera. No perfecta. No invulnerable. Pero auténtica. Ya no espero que alguien vuelva. No busco en los ojos ajenos lo que solo puedo encontrar dentro de mí. Ahora, camino liviana. Sin cadenas al pasado. Sin cuentas pendientes. Perdoné. A él. A los que callaron cuando me insultaron. A mí misma por haber esperado tanto de tan poco.
Porque cerrar una historia no siempre es olvidar. A veces es recordar sin llorar. Y entender que lo vivido también me trajo hasta aquí. Así que si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, que duele demasiado, que nadie entiende, que no vales nada, déjame decirte algo. Si puedes. Si vale. Y si importa. Tu historia no se termina en quien te rompió. Empieza en quién eres cuando decides seguir, aunque estés temblando. Y yo decidí seguir. Y seguiré. Porque ahora sé quién soy. Y no hay nada más poderoso que eso. Yo soy Alejandra. Y volví a casa. A la mía. A mí,